Philippe Blanchet, en su libro Discriminaciones, combatir la glotofobia, define la glotofobia como la discriminación hacia las personas por su forma de hablar, basada en considerar inferiores o incorrectas determinadas lenguas o variedades. Esta discriminación es un rechazo hacia las personas que es entendido como una evaluación objetiva solamente basada en su forma de hablar y no es entendida como una alterofobia. Veamos algunos ejemplos en el mundo francófono. Et donc, les exemples sont fréquents aussi et probablement surtout dans la francophonie, parce que la langue française et l'État français qui en est le centre et qui l'a diffusée sont vraiment fortement inspirés par l'idée qu'il y aurait une supériorité de la langue française par rapport à presque toutes les autres langues, mais aussi qu'il y aurait une bonne façon de parler la langue française, qui est en gros le modèle normatif des classes supérieures parisiennes de la capitale, et que toutes les autres façons de parler le français, à des degrés divers, que ce soit sur le plan des hiérarchies sociales ou des relations avec les diverses parties de la francophonie, y compris les régions de France, toutes ces autres variétés sont des mauvaises variétés, qu'en gros les gens feraient des fautes. Et donc on a très fréquemment des exemples. Moi j'ai passé ma carrière à constituer du corpus, hein. On a très fréquemment des exemples de personnes qui se voient rejetées pour un emploi, à qui on n'accepte pas de rendre un service, hein. Elles ne peuvent pas obtenir un service auprès d'un guichet d'un service public, par exemple, ou à qui on refuse une éducation, une formation, un stage. On a même des exemples de personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins à l'hôpital ou à un logement parce qu'elles ont par exemple un accent en français quand elles téléphonent au propriétaire du logement. Et donc on voit que ça couvre la totalité du champ des pratiques sociales. On voit, je termine pour montrer que c'est pas seulement des réactions institutionnelles, on voit des gens qui se moquent des autres personnes à cause de leur façon de parler. Je vous donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé, qu'avait trouvé une de mes étudiantes, hein. C'était un jeune Sénégalais qui avait réussi à sauver des enfants d'un incendie et qui était interviewé à la télévision et qui racontait dans son français à lui du Sénégal, qui n'est pas sa première langue, hein, comment il avait fait pour aller sauver des enfants qui risquaient d'être brûlés. Et il y avait eu sur les réseaux sociaux des tas de gens qui se sont moqués de sa façon de parler français, alors que ce jeune homme, d'abord s'exprimait d'une façon tout à fait compréhensible et méritait plutôt de l'admiration pour ce qu'il avait fait. Mais on voit que du coup les gens ne mesurent pas, enfin pas tous et toutes en tout cas, à quel point on humilie la personne en se moquant de sa façon de parler. Et d'ailleurs on voit souvent les francophones, dès qu'ils ont un français un peu particulier, être sous-titrés quand ils sont interviewés à la télévision, qu'il s'agisse de francophones de France qui sont des régions périphériques ou des francophones d'autres pays du monde, du Québec, du Sénégal ou d'Algérie par exemple, comme si ces gens ne parlaient pas vraiment français en fin de compte. La glotofobia está directamente relacionada con las políticas monolingües de los estados nacionales que desprestigian las otras lenguas y variedades que no son las lenguas oficiales. El concepto se enmarca en una tradición de la sociolingüística francesa que surge en los años 70. Los exponentes de esta tradición son Jean-Louis Calvet, Robert Laffont y Jean-Baptiste Marcellesi, entre otros, que van a denunciar el poder estatal como un proceso de centralización y de colonización sobre los territorios, haciendo foco en el aspecto lingüístico. Robert Laffont publicó en 1971 un artículo sobre la diglosia entre el occitano y el francés. El francés se impuso en toda Francia a nivel jurídico y administrativo a través de la ordenanza de Villers-Cotterêts bajo el reinado de Francisco I en 1539. La ordenanza es un documento importante en la historia de Francia porque definió la unificación del Estado monárquico
al fortalecer el control de la administración central sobre todas las poblaciones del reino. En los artículos 110 y 111, que hoy en día siguen vigentes, se impone la lengua francesa como lengua de administración y de la actividad jurídica. Esta interpretación de la ordenanza de Villers-Cotterêts es cuestionada por Philippe Blanchet, quien propone situarla en su contexto histórico. Según el autor, su objetivo principal no era imponer el francés como lengua única del reino, sino reemplazar el latín por las lenguas maternas comprendidas por la población en los actos administrativos y jurídicos. Desde esta perspectiva, considerar esta ordenanza como el acto fundador de la imposición del francés es un mito construido posteriormente por el nacionalismo francés, ya que las políticas de centralización lingüística y de exclusión progresiva de las demás lenguas del territorio se desarrollaron de manera gradual y se consolidaron en los siglos posteriores. En 1789, la Revolución Francesa, que marcó el final del antiguo régimen, va a reforzar la imposición del francés. El objetivo es unificar el territorio a través de un Estado, una nación y una lengua. La ordenanza se vuelve un símbolo de la lengua francesa tanto en el territorio continental como en la francofonía. Estas lenguas, llamadas lenguas regionales, van a subsistir en situaciones diglósicas, como es el caso del occitano al que refiere el trabajo de Lafon. Recién, en 1951, se empiezan a revertir las políticas de prohibición con la sanción de la Ley d'Aix-en, que instauró la enseñanza facultativa del bretón, el vasco, el catalán y el occitano en las escuelas. Excluyó no solamente el corso y el alsaciano de Francia continental, sino también los criollos y las lenguas propias de las colonias. En el mismo año se conformó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que luego dará lugar a la Unión Europea. Esta integración regional entre los países europeos visibilizó las lenguas regionales, siendo que varias son compartidas, como es el caso del catalán, vasco y el alsaciano. En mayo de 1968, en el Mayo francés, las lenguas regionales también serán reivindicadas. En 1975, Jean-Baptiste Marcellesi dirigió el número Enseñanza de las lenguas regionales en la revista La Langue Française, en el que se abordaron en Francia continental los casos del vasco, el bretón, el corso, el flamenco, el alsaciano y el occitano. Por otra parte, a nivel global, Francia, con sus colonias, mantuvo una política imperial que impuso al francés junto con el aparato estatal. Louis-Jean Calvet, en su obra Lingüística y colonialismo, breve tratado de glotofagia de 1974, muestra cómo la colonialidad del poder francés, a través de una actitud que denomina glotófaga, peyorativa y centralizadora hacia otras lenguas y variedades, fue aplicada tanto en la Francia continental como en las colonias. Calvet denuncia que el francés, disponiendo de la importante asistencia del aparato del Estado, es una verdadera aplanadora o maquinaria de destrucción de culturas. El autor hace un recorrido histórico mostrando cómo el conocimiento lingüístico sirvió para justificar estas políticas centralizadoras y colonialistas. Las lenguas primitivas de las colonias se entendían como estados previos que permitían demostrar la superioridad de las lenguas europeas. Calvet agrega que la glotofagia es el germen del racismo y la justificación del fenómeno colonial que ha de sucederla poco después. El otro, el diferente, el salvaje, mostraba el pasado de Europa y una forma incompleta de desarrollo, lo que justificaba el colonialismo que pretendía civilizar a esas culturas. Otro instrumento que potenció este fenómeno fue la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal de 1660, elaborada por Antoine Arnaud y Claude Lancelot, que buscó demostrar que las estructuras del latín y del francés eran universales. Se trataba de la ideología eurocéntrica que establecía que estas lenguas eran más racionales. En el siglo XIX, si bien los estudios lingüísticos avanzaron sobre todo en gramática comparada y en la descripción dialectológica de las lenguas, a nivel global, Europa se erigía como pueblo intrínsecamente superior. La jerarquía de las lenguas se fundamentaba en base a desigualdades naturales. El racismo científico legitimó el dominio europeo a escala global.
Durante el siglo XX, en los procesos de independencia de las colonias francesas, sobre todo en África, la burguesía francófona decide mantener el francés como lengua oficial y de esta forma se perpetúa la glotofagia. La lengua del colonizador sigue organizando la sociedad y profundiza la distancia entre las élites francófonas y el pueblo que mantiene sus lenguas locales, con lo cual se refuerza la desigualdad. Es importante señalar que los procesos de decolonización de África en los años 60 no fueron uniformes. En el Magreb, la presencia del árabe permitió cuestionar de manera más directa el lugar del francés. Por otra parte, en gran parte del África subsahariana, este continuó ocupando una posición central en las instituciones de los estados independientes. Así lo señalaba Salikoko Mufwene en una entrevista de 2024. De esta forma, la francofonía se vuelve un elemento del neocolonialismo como forma de dominación. Si bien no se pueden equiparar las desigualdades sociales de Francia con la de las excolonias, es importante destacar que es el mismo modelo ideológico de opresión el que se instaló hacia las colonias como hacia el interior del Estado-nación. Beaucoup de travaux en sociolinguistique du monde francophone ont commencé par constater que la colonialité du pouvoir français a d'abord été appliquée et expérimentée dans les régions périphériques de France avec le même type de traitement et ensuite, presque au même moment, d'ailleurs un tout petit peu après, 20 ou 30 ans plus tard, ont commencé cet esprit colonial a commencé à être répandu dans l'empire colonial français qui s'est construit au 19e siècle. Mais c'est vrai que les gens qui voient la France de loin, par exemple depuis l'Argentine, ont tendance à croire que le français, c'est la langue de toute la France et de toute la population française, alors que le français, au départ et jusqu'à une date assez récente, jusqu'au XXe siècle, c'est la langue de la région parisienne. Et ailleurs, les gens avaient d'autres langues. Moi-même, dans ma propre famille, mes grands-parents ont appris le français à l'école et le français n'était pas leur première langue. La diffusion du français en France, finalement, à l'oral, c'est un phénomène assez récent. Et c'est aussi une conséquence de l'image de cette idéologie linguistique qui laisse croire que la France est un État monolingue parce que le français est forcément la langue de tout le monde et parce qu'elle est forcément une langue supérieure. Así, la glotofagia del poder central a través de la imposición de una lengua y de una variedad es el motor de las reacciones glotofóbicas. Este mismo modelo se reprodujo en los estados modernos que se inspiraron en el aparato administrativo francés que reproducen el monolingüismo estatal y se imponen de manera glotofóbica por sobre las otras lenguas y variedades que no son las oficiales.